Saludos y gracias a Lisette por invitarme a compartir algunas ideas con ustedes. Soy Frances Figarela García, tengo 62 años, estudié en la Facultad Eugenio María de Hostos de la Universidad de Puerto Rico, aunque para aquella época no se llamaba así, pues ni se hablaba de Hostos en los cursos y puedo decirle que no fue en la Facultad de Educación que conocí de Eugenio María de Hostos y aprendí de él. Mi bachillerato fue en educación en el nivel secundario. Desde esa época conozco a mi querida amiga Lisette. Mi especialidad fue química y realicé mi práctica de maestra en la escuela secundaria de la Universidad de Puerto Rico, mejor conocida como UHS. Fui maestra de química de dos escuelas superiores públicas, una en Levittown, la escuela Dr. Pedro Albizu Campo, y otra en Bayamón, la escuela Dr. Agustín Estal. Hice mi maestría en la misma facultad, en currículo y enseñanza de ciencia. Tuve el privilegio de ser profesora en la Facultad de Educación, fui coordinadora de desarrollo profesional de maestros en ciencias y matemáticas, de la iniciativa sistémica Puerto Rico SSI. Luego fui maestra de cuarto a sexto grado en la Escuela Elemental de la Universidad de Puerto Rico. Realicé mi doctorado en Innovaciones y Tecnología en la Educación en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México. El doctorado lo comencé en 1999 y fui una de las primeras egresadas puertorriqueñas del programa doctoral a distancia. Esta invitación ha representado para mí dedicarme a pensar y reflexionar sobre la educación en el contexto de la policrisis, otros llaman metacrisis planetaria actual, ya que desde el 2010 no ofrezco clases a nivel universitario, aunque generalmente amistades, profesores me invitan a los cursos y es muy retante prepararse para compartir ideas con ustedes, porque es un público que tiene un compromiso ético bien grande, los futuras maestras y maestres. Así que quiero comenzar, denme un momentito para pasar la transparencia, que no sé ahora dónde anda. Aquí. Espero que la estén viendo. Quiero comenzar invitándoles a que antes de escuchar mis reflexiones o algunos datos que comparto para luego provocar la reflexión, dediquen unos minutos a pensar sobre estas 7 preguntas y si es posible anoten sus respuestas. ¿Qué es educar? ¿Cuál es la importancia de la educación en el contexto actual? Número 3, ¿desde cuándo existe la educación como la conocemos hoy día? Número 4, ¿cuál es el propósito de la educación? Es decir, ¿para qué educamos? Número 5, ¿cómo era la educación hace 500 años? Cuando llegaron los españoles aquí, más o menos. ¿Por qué fue necesaria? ¿Cómo será la educación en 30 años? Cuando ustedes estén casi a punto de jubilarse. En la historia de la humanidad, ¿cuándo comenzó la educación escolar? ¿En qué siglo? Veamos otra transparencia. Deben estar viendo la línea de tiempo de la historia universal, desde que surgen o aparecen los seres humanos, toda esa época de prehistoria, hasta la edad antigua, la edad donde se reconoce el nacimiento de Jesucristo, hasta la edad contemporánea. Vamos a ubicarnos en esa historia de la humanidad hace aproximadamente 5 millones de años que aparece el ser humano. ¿Qué escuela había 5 millones de años atrás? Ninguna. ¿Y cuándo fue que comenzamos a escribir? Porque estuvimos muchos años sin escribir. Pues solo hace un poco más de 4.000 años que el ser humano inventó la escritura. Y la educación como la conocemos a nivel mundial tiene menos de 500 años. Ahora comparen, 5 millones de años en aparecer el ser humano, 4.000 años nada más que aprendimos a escribir,
versus 500 años con la educación más o menos como la conocemos ahora. Ahora ubiquémonos en el supuesto descubrimiento de Puerto Rico. Si miramos la época de la colonización española, vamos a hablar de la educación desde el siglo XV. 1493, cuando asesinaron y desplazaron a nuestros ancestros, nuestros taínos en el siglo XV, ustedes saben. ¿Cómo se transmitía la cultura indígena entre los taínos en Puerto Rico? ¿Qué modelo educativo existía en España para esa época? Eso es bien importante porque hace un poco más de 500 años, 530 y pico años, sin contar los años que estuvieron los taínos en Puerto Rico, que fue 300, 400 años. Cada uno de ustedes tiene un poco más de 20 generaciones que vivieron, ¿verdad?, en esta isla. Para ese siglo XV, época de la transición de la Edad Media al Renacimiento, el propósito de la educación fue religioso. Se centraba en la enseñanza del latín, la doctrina cristiana y la formación del clero. La iglesia controlaba la mayor parte de la educación con el objetivo de salvar las vidas y formar en la fe, promoviendo la sumisión y la lealtad. A finales del siglo XV, ya el Renacimiento fomentó el estudio de humanidades, la gramática, la retórica, historia, poesía, filosofía, para formar ciudadanos activos, libres e instruidos, cambiando el enfoque hacia el potencial humano. Pero la educación estaba dirigida mayormente a la aristocracia y a las clases privilegiadas. Eso fue el otro día. Aunque surgieron escuelas para burguesías y comerciantes, no era lo común. En resumen, el siglo XV presentó un puente donde la educación tradicional teocéntrica, o sea, en la religión, empezó a convivir con el enfoque humanista antropocéntrico, centrado en el humano. Y de ahí vamos a saltar el siglo XVI y vamos al siglo XVII, donde la educación central, ¿verdad?, el propósito de la educación fue adoctrinamiento religioso, ya sea protestante, ya sea católico, con el propósito de formar las élites intelectuales y la transmisión de la fe. Aunque comienzan a haber cambios pedagógicos y buscando enseñar habilidades prácticas de lectura y escritura, estas habilidades eran fundamentales en la iglesia y para el Estado. Así que la educación secundaria estaba enfocada en las familias acomodadas para acceder a las carreras de prestigio que habían en la iglesia, en el derecho o en la administración pública. Así que la educación funcionaba como una herramienta del Estado para asegurar la obediencia, la lealtad y la moralidad de los ciudadanos. Saltemos del siglo XVIII al siglo XIX, o sea, del XVII al XIX, porque no vamos a hablar del XVIII. Esto es para avanzar un poco, esto es para comparar y contrastar. Por curiosidad, para los 1800, ¿sus padres tienen conocimiento de quiénes fueron sus ancestros para esos años? O sea, ¿quiénes fueron sus tatarabuelos? ¿Dónde estaban sus familias? ¿Se educaban, no educaban? ¿Eran de las clases privilegiadas del Estado o de la iglesia? Para esa época, el propósito de la educación era consolidar los estados-nación mediante la formación de ciudadanos disciplinados, alfabetizados y moralizados. En ese siglo XIX es cuando los americanos al final de ese siglo invaden a Puerto Rico, cambia nuestra nación de ser colonia española a ser un recurso natural de Estados Unidos. No somos parte de ellos, pero somos propiedad de ellos. En esa época la educación tenía el propósito de instruir, buscaba integrar a los trabajadores a la revolución industrial. Así que las escuelas están hechas para producir esos trabajadores, para promover valores republicanos y asegurar la cohesión social bajo una influencia religiosa
o cívica. La revolución industrial exigía capacitar a los trabajadores de las fábricas, hábitos de disciplina, concentración, tareas repetitivas. ¿Alguien de su familia les ha hablado del Puerto Rico de esa época? Del cambio que vivieron cuando llegaron los americanos, le impusieron el idioma inglés en la escuela, honraban la bandera americana, prohibían las tradiciones como los Reyes Magos e integraron tradicionales, ¿verdad?, tradiciones como Santa Claus. Pero sobre todo, más adelante nos fueron preparando para ser los trabajadores de las fábricas que trajeron a este país. La educación se convirtió en una herramienta para estandarizar la cultura, la lengua, el patriotismo dentro de los nuevos sistemas educativos nacionales. La educación mantenía una distinción de género, eso sí, donde la educación femenina se centraba en el papel familiar, con mucha influencia de la iglesia, tanto protestante como católica. A finales del siglo XIX se promovió una educación más laica y científica, buscando el progreso técnico y el conocimiento de la naturaleza. Periodo de las grandes aportaciones de Eugenio María de Hostos. Eugenio María de Hostos nació en 1839 y murió en el 1903, conocido como el ciudadano de las Américas. Creó, fundó escuelas y educó por todas las Américas. Para esa época se formaron las escuelas normales para capacitar los maestros y las maestras, y la Facultad de Educación fue la primera escuela normal en Puerto Rico. Vamos a brincar al siglo XXI, periodo donde deben haber jóvenes de ustedes en que nacieron, que deben tener entre 21 y 26 años. ¿Cuál es el propósito de la educación en esta época, en el siglo XXI? Según Internet, la educación actual tiene el propósito de formar ciudadanos globales, críticos, creativos, capaces de adaptarse a un mundo tecnológico y cambiante, promoviendo el aprendizaje a lo largo de la vida, la inclusión, la sostenibilidad y el desarrollo de habilidades blandas para la vida y el trabajo. Vamos a ver qué dice ChatGPT. Déjame cambiarla. Según ChatGPT, yo le pregunté cuáles son las claves del propósito, los aspectos claves, perdón, del propósito educativo de la actualidad. Y mencionó 6. Adaptabilidad y habilidades blancas. ¿Pero para qué? Para preparar los individuos para un mercado laboral. ¿Para trabajar para quiénes? Pero dice que el mercado laboral está en constante evolución, valorando la creatividad, el pensamiento crítico, la comunicación y la colaboración por encima de la memorización. ¿Sí? Número 2, ciudadanía global y sostenibilidad. Buscar formas personales, ¿verdad? Buscar formar personas responsables, capaces de entender los retos interconectados, como el cambio climático, la pobreza y la diversidad cultural. Di que fomentando empatía y convivencia. Eso lo quiero ver yo. El número 3, educación holística y socioemocional. Y el objetivo es desarrollar integralmente al ser humano, abarcando no solo lo académico, sino también el bienestar personal, emocional y el autoconocimiento. ¿Ustedes han vivido eso? Bueno, pero si quieren saber de todas esas dimensiones que hablaba Hostos desde los 1800, lean a Eugenio María de Hostos. Número 4, tecnología y alfabetización digital. La integración de las competencias digitales es fundamental, miren esto, para navegar y contribuir en la sociedad de la información. O sea, que saber de tecnología y alfabetización digital solo es para contribuir a la sociedad de la información o debe ser para enfrentarla críticamente. La número 5, aprendizaje permanente. Capacitar a las personas para seguir aprendiendo y desaprendiendo a lo largo de toda su vida, promoviendo la iniciativa y la autonomía. Me parece genial que sigamos desaprendiendo, porque que muchas cosas nos han enseñado que no son reales. En resumen, ChatGPT dice
que la educación actual busca transformar a los estudiantes de receptores pasivos de información a agentes activos de cambio en sus comunidades y en el mundo. ¿En serio? ¿Esto es lo que busca la educación actual? ¿Y cómo se logra eso? ¿Ustedes sienten que la educación escolar y universitaria los ha desarrollado como agentes activos en sus comunidades y en su país? ¿Sienten que su rol es transformar la realidad en que vivimos? ¿Cuestionarla para cambiarla? ¿Actuar para cambiarla? ¿O la educación ha logrado quitarte a ti la esperanza de transformación y dedicarte únicamente a estudiar con el objetivo de alcanzar una carrera que te permita tener ingresos para pagar la casa, el carro, el celular, la energía, el agua y la comida importada no producida aquí? Nos han vendido la idea de que si no logras tener éxito en este sistema definido de esta manera, es un asunto tuyo, porque en esta visión capitalista e individualista que vivimos hace algunos siglos, la comunidad no tiene relevancia, como tampoco el Estado, y por eso es que nos dejamos gobernar por personas no conscientes de que si dañamos la naturaleza nos dañamos a nosotros mismos. Esa mirada dualista que separa lo social de lo natural, poniendo al ser humano en el centro, todo lo que se le inventa el ser humano es bueno, aún sea dañando todo lo que necesitamos para vivir. Ese paradigma economicista y productivista que en los últimos 3 siglos se ha fortalecido, que es reciente, son 300 años, o sea, en relación a 5 millones de años. Pero ahora creemos que es la única manera de ver la vida. Responde a una visión capitalista, donde subestima la visión de otras culturas orientales, culturas de pueblos originarios, que valoraba lo vivo y lo no vivo como parte de un todo. Esta policrisis del siglo XXI nos tiene que llevar a repensarnos como humanidad, a reconfigurar las relaciones con las otras formas de vida y con lo no vivo. Regresar a pensar en el derecho a lo común, a la creación de nuevas solidaridades vinculadas a la vida, aflorar la capacidad de cooperación que traemos genéticamente todos los organismos vivos. Es momento de que defendamos la tierra, los bosques, la playa, el río, porque todo tiene relación con la vida y todo está interconectado y nos necesitamos. Entonces la pregunta para ustedes ahora, provocadora, es: ¿cuál debe ser el propósito de la educación en el contexto de la policrisis planetaria actual, donde nos han hecho creer que el ser humano es el centro, desvalorizando las otras formas de vida y los otros recursos no vivos, pero necesarios para la vida, y los seguimos destruyendo? Mi invitación es a cómo transformar la experiencia educativa hoy para sostener las diversas formas de vida, cuidando lo no vivo y aprender a vivir juntos para cooperar y garantizar la vida en un mundo interdependiente, pero con un sistema de redes sociales e inteligencia artificial que nos controla con los algoritmos y que construye realidades distorsionadas. Les invito a proponer, a profundizar en estas preguntas y a proponer la educación que hace falta en este momento actual. Gracias.